Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir la palabra de Dios nuevamente con ustedes. Y es un privilegio poder anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios lo bendiga mucho. Espero que hayan pasado un excelente domingo hasta ahora y que se hayan gozado en la presencia del Señor y hayan tenido el privilegio de compartir con la familia de la fe el día de hoy. Dios lo bendiga mucho y que el Señor sea dándonos fortaleza para seguir haciendo su obra aquí en la tierra hasta que Cristo venga o hasta que nos llame a su presencia. Cualquiera de esas dos cosas es buena. Como dice el apóstol Pablo, vivir es en Cristo y el morir es ganancia. ¿Ok? Pero a causa del pueblo de Dios nos es necesario, hermanos y amigos, continuar predicando el Evangelio. Así que le pido a Dios que sea Él dándome la fuerza, la sabiduría, la gracia para predicar su Evangelio, el Evangelio de la salvación que es en Cristo Jesús por medio de la fe que es en Él. por mucho tiempo. Le pido a mi Dios, al Dios de Israel, esto en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén y amén. Perdón. Bueno, hermanos y amigos, vimos el increíble pasaje de la tentación de Jesús. Vimos como nuestro Señor Jesucristo venció a Satanás en su campo de juego. Es decir, así como Satanás venció al hombre, digámoslo así, cuando el hombre lo tenía todo, ¿verdad? Así como Satanás lo hizo pecar cuando él lo tenía todo, Cristo venció a Satanás no teniendo nada, estando muerto de hambre, por así decirlo, y muerto de sed. Jesucristo venció la tentación de Satanás y lo venció en su propio terreno. Así que gloria a Dios por Cristo Jesús, que nos enseña que a través de la palabra de Dios nosotros también podemos vencer al diablo. Como dice la Escritura, someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Como yo le dije, hermano, en esta enseñanza cabe destacar que el diablo es el mejor teólogo que cualquiera. El diablo conoce más de Dios, por así decirlo, que cualquiera de nosotros mortales. Pero el diablo no ama a Dios, ni lo obedece, ni lo honra como Dios, porque el diablo prefirió ser su propio Dios. ¿Ok? Entonces, ahí vimos cómo el diablo quiere usar las escrituras para tentar a mi Señor, pero mi Señor no puede perder contra el diablo. Él es el Adán perfecto y el diablo simplemente es un perdedor consumado. ¿Ok? Entonces, gloria a Dios, porque Cristo venció al diablo en la carne y su última victoria sobre él fue en la cruz, donde pisó la cabeza de la serpiente y se cumplió Génesis 3:15 y mi Señor fue herido, pero ahora vive y vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Para Cristo la muerte fue solamente una especie de herida, fue algo transitorio, pasajero, fue algo pasajero, transitorio, fue una herida cualquiera. Ok, gloria a Dios por Cristo Jesús, el vencedor herido. Amén y amén. Entonces, si quieren ver la enseñanza completa, en este canal, en mi canal de YouTube, que se llama El Rincón de Dios, y por aquí por Facebook pueden verla, ¿ok? Entonces, vamos a continuar
con la serie positiva del Evangelio de Mateo. Que sea Dios ayudándome en esta tarea monumental, extraordinaria que tengo de predicar el Evangelio a mí, un perfecto pecador y un hombre débil y frágil, ¿ok? Pero que sea Dios con su Espíritu Santo fortaleciéndome para poder predicar tan glorioso Evangelio, ¿ok? Se lo pido en el nombre de Jesús, de mi Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a estar en Mateo capítulo 4, versículo del 12 al 25, ¿ok? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Gloria a Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Y recorrió a Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todo lo que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Gloria a Dios. ¿Ok? Entonces, como estamos viendo, el Evangelio de Mateo es el que más hace referencia al Antiguo Testamento. Porque, como les comenté, uno de los propósitos de Mateo, o mejor dicho, el propósito del Evangelio de Mateo es dar a conocer a mi Señor Jesús, a nuestro Señor y Salvador, como Rey y Mesías. Y para hacer esto, Mateo se vale mucho de las escrituras que los judíos tenían en ese tiempo, el Antiguo Testamento, el Pentateuco y los profetas, ¿ok? Entonces, por eso el Evangelio que más vemos esto, y esto se cumplió, o se hizo así para que se cumpliera lo escrito, y así se cumplió lo que estaba escrito, y así había dicho el Señor por medio del profeta. A lo largo del Evangelio de Mateo, esas palabras van a ser muy frecuentes, porque eso es lo que utiliza Mateo para hacerle ver a los judíos que eran los destinatarios originales de esta carta, o de este evangelio, perdón,
que Jesús era el ungido de Dios. Era el ungido de Dios, el rey que había de venir, ¿ok? Entonces, gloria a Dios. Vamos a comenzar versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Fíjense bien. Juan cayó preso. A Juan lo encarceló Herodes Antipas. Sí, hermano. Otro hijo del diablo. ¿Se recuerda cuando hablamos de Herodes el Grande? El Herodes que mandó a matar a los niños en Belén porque quería matar a mi Señor Jesús. Claro, apadrinado obviamente por su padre el diablo, pero fue el hijo de Herodes el Grande el que encarceló a Juan el Bautista. Él se llamaba Herodes Antipas, ¿ok? Y era hijo de Herodes el Grande. Ese homicida, ese hijo del diablo, que tuvo esa maldad en el corazón para matar a muchos niños en Belén, ¿ok? Entonces, ese hijo del diablo, ¿verdad? Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande, ¿ok? Y él fue el que encarceló a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, obviamente, como todo siervo de Dios y profeta de Dios, no podía callar la verdad. O sea, él tenía una obligación con Dios de siempre comunicar al pueblo la verdad. Y resulta que Herodes Antipas tenía una relación prohibida. Él se casó con la mujer de su hermano. Y mejor dicho, no se casó. Él se quedó con la mujer del hermano. Y Juan el Bautista, cada vez que lo veía, se lo decía en su cara: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. No te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y aunque Juan el Bautista lo confrontaba mucho con su pecado, Herodes Herodes Antipas tenía cierto respeto, digámoslo así, por Juan el Bautista, y él no le había querido hacer nada a Juan el Bautista porque, a pesar de que él no lo obedecía, lo consideraba un profeta de Dios. La cuestión fue que él tenía una esposa, que ahorita no recuerdo el nombre de la mujer del hermano, ¿verdad? Y ella sí le tenía mucha rabia a Juan. No lo tragaba porque Juan siempre le decía la verdad en su cara. Y la esposa se le presentó una oportunidad en el cumpleaños de Herodes y no la desaprovechó y lo metió preso. Entonces, bueno, por eso Juan el Bautista quedó preso, por decir la verdad, por confrontar a la gente con su pecado, y bueno, por una mala mujer, una víbora que, bueno, no le gustaba que la confrontara con su pecado. Y bueno, al final consiguió lo que quería, pues encarceló a Juan el Bautista. Pero sin embargo, no hay problema, porque nada pasa sin que Dios lo quiera. Que Juan el Bautista hubiera caído preso, no agarró a Dios de sorpresa. Eso era parte de la voluntad de Dios. Y Juan el Bautista cumplió en la tierra lo que Dios le dio a cumplir. Alabados a Dios. Juan el Bautista cumplió con el propósito aquí en la tierra que Dios le dio, y luego partió al Padre, a la presencia de nuestro Dios y Padre. Entonces, gloria a Dios. Versículo mi Señor Jesús, cuando supo del arresto de Juan el Bautista, se fue a Galilea, ¿ok? Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón de Neftalí, ¿ok?
mi Señor Jesús se trasladó de Nazaret, su lugar donde creció y vivió, creció y vivió con María y José, su infancia y su juventud, ¿verdad? Él se traslada de Nazaret a Galilea, de Nazaret a la región de Galilea, a una ciudad llamada Capernaum. Allí Jesús pasó el 70% de su ministerio. Allí estaba la casa de Pedro y allí mi Señor Jesús se alojaba cuando pasaba por la zona en Capernaum, Entonces, esta es la primera vez, este es el comienzo del ministerio de mi Señor Jesús y es la primera vez que Él se traslada de Nazaret a otra región, En esta ocasión a Galilea. Como le dije, el lugar donde vivía Pedro, o mejor dicho en ese tiempo Simón, y el lugar donde mi Señor Jesús acostumbraba a quedarse y donde estuvo el 70% de su ministerio. Entonces vamos a ver qué dice aquí. Vino y habitó en Galilea, Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y Neftalí. Era una ciudad pesquera, una ciudad a la orilla del mar, una ciudad que cuando distribuyeron la tierra en el Antiguo Testamento, cuando Josué pudo conquistar toda la tierra de Canaán, o la mayoría creo, no estoy seguro si la conquistó toda, la mayoría, esa tierra, la tierra de Galilea, esa región le tocó a los hermanos Neftalí y a Zabulón. Ellos, recordemos que ellos eran los hijos de Jacob, del patriarca Jacob, y ellos eran a ellos se les repartió esa tierra. Y Jesús estaba en esa tierra, en Galilea, en Capernaum, la tierra que le pertenecía a los hijos de Jacob, a Neftalí y a Zabulón. Era una tierra marítima, o sea, estaba a la orilla del lago, del mar, y por eso mismo, en esa tierra, era el trabajo que se daba, por supuesto, era la pesca, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. Fíjese bien. Esto que estamos leyendo fue dicho por el profeta Isaías. Lo encontramos en Isaías 9, 1 y 2, ¿verdad? Es una profecía que el Señor nuestro Dios habló a través de su profeta hace 700 años antes de Cristo. Y en esta profecía, fíjense lo que decía: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles, Está haciendo alusión a esa tierra donde ahora está mi Señor Jesús, Y le llama tierra de los gentiles. El profeta Isaías le llama tierra de los gentiles. ¿Por qué le llama tierra de los gentiles? Bueno, porque en esa región, en la región de Galilea, había gran cantidad de gentiles. Es decir, la mayoría de los gentiles que estaban en el pueblo de Israel habitaban en Galilea. Era una ciudad llena, por decirlo así, de gente que no pertenecía originalmente al pueblo de Israel, que era lo que la gente de Israel llamaban gentiles. O sea, era gente que estaba fuera del pacto de Dios, que no tenía comunión con Dios, y por eso se reconocía a ellos como un gentil. Bueno, la mayoría de esa gente vivía en la región de Galilea, junto al mar, la tierra de Zabulón
y Neftalí, ¿ok? Y dice el versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, la luz le resplandeció. Ese pueblo asentado en tinieblas, ¿por qué dice que la región de... ¿Por qué dice la palabra que Galilea de los gentiles era un pueblo en tinieblas, era un pueblo asentado en sombra de muerte? ¿Por qué, hermano? Claro, porque no conocían a Dios. Eran gentiles, estaban fuera del pacto de Dios, eran muertos vivientes, era un pueblo en tinieblas. Y claro, porque como yo les vengo diciendo, si había muchos gentiles, imagínense, en aquel tiempo los gentiles tenían muchos dioses, Aserá, Baal, muchos dioses tenían los gentiles en aquel tiempo. Entonces, obviamente era un pueblo, era una ciudad que estaba en tinieblas, en sombra, que estaba completamente perdida y sin esperanza, que estaba muerta de vida, porque los que allí vivían no tenían parte ni arte con Dios, y el no tener comunión con nuestro Dios, con el Dios de Israel y con el Señor Jesús, a que Él envió, es muerte, hermano. Si usted que me ve no tiene una relación con Dios y con el Señor Jesús, por ende usted está muerto y está en tinieblas. Y todos esos gentiles que se encontraban en Galilea, y también los judíos, porque no era que solamente habían gentiles, también habían judíos en Galilea, pero la mayor parte de la población eran gentiles, ¿okay? Si no tenían comunión con el Padre y con el Hijo, ¿qué quiere decir? Que estaban muertos en sus delitos y pecados, y que estaban muertos en tinieblas, hermano, que estaban en tinieblas. Porque ¿qué es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a cual tú has enviado. Esa es la vida eterna, hermano. Y si ellos eran gentiles, o la mayoría de los que estaban en Galilea, ¿verdad?, eran gentiles y no tenían parte ni arte con el pueblo de Dios, no conocían a Dios de Israel, y por supuesto no conocían a Cristo. Ellos estaban muertos en delitos y pecados. Ellos estaban en tinieblas, hermano. ¿Cómo están muertos? Cuando uno lo mete, cuando un cuerpo muerto lo meten en un ataúd, ¿cómo está ese cuerpo? En tinieblas. Y así era esta gente. Esta gente estaba, como dice el versículo 16, el pueblo estaba sentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, la luz le resplandeció. ¿Cuál era? ¿Quién fue esa luz que ellos vieron? A Cristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al Dios de Israel. ¿Cómo se refiere Cristo de Él mismo? Yo soy la luz del mundo. El que en mí tiene la luz de la vida. Gloria a Dios. Jesús es la luz que resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no pueden contenerla. Cuando Cristo está, toda tiniebla se disipa. Las tinieblas no pueden contener la luz de aquel que habita en luz inaccesible, hermano. Él era la luz, y la luz era la vida de los hombres. Como dice el apóstol Juan, cuando Dios dijo, hágase la luz, y hubo el Big Bang, lo que los científicos conocen como el Big Bang, ¿quién resplandeció? Cristo. Cristo fue esa luz.
Y Cristo, esa luz que resplandeció, ahora tomó forma de hombre y llegó a Galilea de los gentiles. Fíjense bien, a donde estuvo primero Cristo fue en Galilea de los gentiles. Gloria a Dios, porque ahí se ve que Dios tenía en su corazón salvar a muchos gentiles, hermano. Porque no fue casualidad de que Cristo, la primera ciudad que visitó después de ser bautizado, fue Galilea de los gentiles, hermano. Y dice la palabra que aquí en este versículo, fíjense bien, dice: al pueblo que estaba sentado en tinieblas, gran luz le resplandeció. Hermano, y cuando la palabra dice gran luz, es literal. Cristo es la luz que puede disipar toda tiniebla. Esa gente estaba muerta en delitos y pecados. Esta gente estaba sentada en sombra de muerte. Pero Cristo, hermanos y amigos, simplemente con la sola presencia de Cristo, la muerte tiene que huir y la tiniebla no prevalece, hermano. La muerte es vencida y la tiniebla no prevalece. Así que cuando Cristo visitó al pueblo de Galilea, hermano, se cumplió esa profecía y gran luz tuvo ese pueblo de gentiles, que la mayoría eran gentiles, que estaba asentado en tinieblas, en región de sombra de muerte. Pero vino Cristo a ese lugar y gran luz le resplandeció. ¿Por qué, hermano? Porque ver a Cristo es ver la gloria de Dios. Porque ver a Cristo, hermano, no es ver un hombre más. Ver a Cristo es como estar viendo cara a cara al Omnipotente. Cristo es la imagen visible de Dios invisible. Cristo porta la misma luz de Dios, la vida de Dios. Amén, porque Él es Dios bendito por los siglos de los siglos, hermano. Y por eso gran luz le resplandeció a esta gente que estaba muerta y que estaba sentada en sombras, hermano. Luz le resplandeció, la luz de la vida, que es mi Señor Jesús. Gloria al nombre de Dios. Entonces luz le resplandeció, ¿ok? Y no cualquier luz, la luz de la vida. Porque dice la Escritura, el Evangelio de Juan lo dice, que Él era la vida, Él era la luz y la luz era la vida de los hombres. O sea, que a esos gentiles de Galilea y a todos los que estaban en Galilea le resplandeció fue la luz de la vida. Porque ellos vieron a aquel que es la vida misma, que era la luz y la vida de los hombres, ¿ok? Entonces, gloria a Dios. Desde entonces, versículo 17, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense bien, hermano, vimos cómo Juan el Bautista predicaba, y Juan el Bautista venía predicando precisamente esta palabra: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ok, Juan decía que se había acercado porque ya sabía que el Mesías estaba a la puerta, ok. Y Juan fue enviado, como yo lo dije en aquella enseñanza, ¿para qué? Para preparar el camino para mi Señor. Eso lo vimos, ya no me acuerdo la cita, porque soy muy malo con los números, pero creo que en la enseñanza yo la coloqué. Y vimos cómo como Juan el Bautista vino para preparar el camino para mi Señor Jesús. Es decir, Juan el Bautista vino antes de que mi Señor Jesús, ¿para qué? Para que el pueblo se arrepintiera de sus pecados. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor que necesitaba encontrar un pueblo dispuesto, un pueblo que ya tuviera conciencia de pecado, un pueblo que se supiera pecador. Porque una de las cuestiones, o una de las razones, para decirlo mejor, por la que el hombre no se acerca a Dios, es que el hombre no se percibe pecador. El hombre se cree santo, santo, santo como Dios. El
Ustedes le preguntan a un hombre, a cualquiera que no sea hijo de Dios, porque si le pregunta a un hijo de Dios le va a dar una respuesta completamente diferente. Pero si usted le pregunta al 99,9% para dejar a alguien que sea un poco diferente, usted le pregunta a alguien, tú eres una buena persona, la persona le va a decir, sí, bueno, yo no soy perfecto, yo cometo errores, pero yo soy una persona buena. Eso es lo que le va a decir. Pero lo que la palabra enseña es que nosotros somos personas malas, muy malas, que por la gracia de Dios de vez en cuando hacemos cosas buenas. Entonces, Juan vino precisamente para que el pueblo viera su pecaminosidad y para que se arrepintiera, para que tuviera un corazón dispuesto para recibir al Mesías, hermano. Ok, para que el Mesías tuviera camino, digamos, un poco más fácil. Ok. Entonces, Juan venía predicando esto mismo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque ya él conocía que el Mesías estaba entre ellos. Ok. Porque ya Dios se lo había hecho saber. Dios le había dicho, cuando tú veas que el Espíritu desciende en alguien y permanece en él, ese va a ser mi ungido, ¿ok? Y eso fue precisamente lo que Juan vio cuando fue bautizado por Jesús. Si quieren ver el video, en este canal, en el Rincón de Dios, y por aquí por Facebook, también lo pueden ver. Por las dos plataformas tengo la predica, hermano, ¿ok? Entonces, mi Señor Jesús venía predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se acercaba. Pero ya mi Señor Jesús no lo hacía como Juan. Juan sabía que ya el Mesías estaba entre ellos, pero mi Señor Jesús era el Mesías que había de venir. Entonces mi Señor lo hacía con una convicción mucho más segura que Juan. O sea, mi Señor estaba seguro de que verdaderamente el reino de los cielos se había acercado, porque Él era el embajador y el representante de ese reino. Él es el embajador del reino de los cielos. Él es el enviado por Dios a darnos a conocer el reino, a darnos a conocer a Él mismo, que es el embajador y rey de ese reino. Gloria a Dios. Entonces, mi Señor Jesús venía predicando lo mismo que Juan, pero la palabra de mi Señor Jesús, digámoslo así, era un poco más pesada que la de Juan, ya que Él era el embajador, el Señor y el Rey. Él era el representante mismo del reino de los cielos y nos venía a hablar de su reino, de su Padre y de la voluntad de aquel que nos envió. Entonces, mi Señor Jesús decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿ok? Andando Jesús en su mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que estaban en la red, porque eran pecadores, fíjense bien. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que andaban, que echaban la red en el mar porque eran pecadores, ¿ok? Jesús andaba por la orilla del mar de Galilea y bueno, ahí había muchos pecadores, o sea, imagínense una región que está junto al mar, como les dije anteriormente. El trabajo que más se veía era la pesca, hermano, ¿ok? Entonces, no solamente estaban Simón y Andrés, ¿verdad? Sino que había muchos pecadores. Pero, ¿qué creen? Mi Señor Jesús no fue casualidad que fue a Galilea, fue para cumplir lo dicho por el profeta, como ya vimos, pero también porque sabía que allí habían 12 escogidos del Padre, que allí habían 2 de sus apóstoles, que allí estaban 2 de las primeras ovejas
que el Padre le había dado a cuidar. Eran Pedro y su hermano Andrés. ¿Ok? Estaban echando la red en el mar porque eran pescadores. Obviamente su oficio era pescar, ¿ok? Y mi Señor Jesús, viendo a Pedro y Andrés, como yo les digo, hermano, allí seguro que había muchos pescadores, pero Él centró sus ojos en Pedro y Andrés. ¿Por qué? Porque ellos fueron escogidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo para ser hijos suyos en Cristo Jesús. Dice la Escritura que Él nos predestinó en el libro de los Efesios a ser adoptados como hijos suyos por Cristo Jesús, por el puro afecto de su voluntad, ¿ok? Entonces no fue casualidad que Jesús escogiera o eligiera de tantos pescadores a Pedro, el que después llamó Simón, a Simón, el que después llamó Pedro, y a su hermano Andrés. No fue casualidad. Jesús fue a esa región de Galilea, a Capernaum, ciudad y tierra y región de Zabulón y Neftalí, a buscar a sus discípulos Pedro y Andrés. Gloria al nombre de Dios. Déjeme ver si era Pedro y Andrés, porque a veces confundo los nombres. Echaban la red. Andrés, su hermano, sí, Pedro y Andrés. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿ok? Fíjense bien, ¿qué tenían Pedro y Andrés que diferenciaba a los demás? Absolutamente nada. Eran hombres comunes, hombres pecadores, hombres que estaban perdidos al igual que los gentiles de Galilea. Hombres que no conocían a Dios. No era que ellos eran superdotados y super espirituales y Jesús vio en ellos algo que no había en los demás. No. Inclusive cuando en otro evangelio que nos narra, lo sucedido cuando escogen a Pedro y Andrés. Vamos a relatar un poco ese hecho. Jesús dice que tiran la red porque ellos no habían conseguido peces, ¿verdad? Y Jesús dice que tira la red a la derecha, tiran la red a la derecha. Y ellos, obedeciendo a mi Señor Jesús, tiran la red a la derecha y sacan una gran multitud de peces que casi la barca se hunde. Entonces Pedro cayó postrado delante del Señor y le dijo: apártate de mí, que soy pecador. Pedro, al instante que vio ese milagro, le dijo: Señor, apártate de mí, que soy pecador. O sea que Pedro estaba completamente claro que él no tenía nada que a mi Señor Jesús le pudiera parecer atractivo. Nada que mi Señor Jesús lo llevara a escogerlo a él ni a su hermano Andrés, hermano. Porque ¿qué dice la Escritura? Que todos nos habíamos apartado de Dios. Que no hay ni uno bueno, dice Romanos 3, no hay ni uno bueno, no hay nadie que entienda, no hay nadie que busque de Dios. Todos nos habemos apartado, cada uno por su camino. Y estábamos como ovejas sin pastor. Esa era la condición de todo ser humano antes de Cristo, ¿ok? Y Pedro y Andrés, aunque eran judíos, no eran la excepción, no es la excepción de la ley. Pedro y Andrés necesitaban tanto salvación como cualquier otro judío, como cualquier gentil de Galilea. Pero nuestro Señor Jesús los escogió a ellos porque ellos eran amados por el Padre desde antes de la fundación del mundo, y escogió a Pedro y a Andrés, ahora no para ser pescadores de peces, sino para pescar hombres, hermano. Porque Él dice que el reino de los cielos, Él ilustra
nuestro Señor Jesús utiliza una parábola de un pecador que echa una red. El reino de los cielos es como un pecador que echa una red, ¿verdad? Y que saca gran cantidad de peces y los selecciona, los buenos los deja para él y los malos los desecha. Bueno, Jesús iba a convertir a Pedro en un pescador de hombres, hermano, gloria a Dios. Ya no iba a capturar pececillos, no, ahora iba a capturar hombres por medio de la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, porque esto Pedro lo consiguió, mejor dicho, esta lección de mi Señor Jesús fue por pura gracia. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe, es por gracia, por medio de la fe, y esto no es nuestro, es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Pedro y Andrés no merecían ser salvos, al igual que ninguno de los pecadores que allí estaban, al igual que ninguno de los gentiles o israelitas de Galilea. Pero mi Señor, que grande en misericordia, escogió a los suyos desde antes de la fundación del mundo, y a Pedro y a Andrés los escogió Él por amor a ellos y porque por su gracia los escogió para salvación. Gloria a Dios y a Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, bueno, ellos entonces, dejando al instante las redes, les dijeron, fíjate bien, hermano, hay algo interesante aquí. Cuando mi Señor Jesús llama, cuando Él hace el llamado, ese llamado no se puede resistir. Es lo que se conoce en teología, si no me equivoco, como un llamado especial. Es un llamado irresistible, ¿ok? Le voy a dar otro ejemplo. El apóstol Pablo, ¿qué hacía antes de ser apóstol Pablo? Bueno, era perseguidor de la iglesia, asolador de la iglesia de Cristo, mataba a cristianos y lo hacía con gozo porque creía que estaba sirviendo a su Dios, al Dios de Israel. Lo hacía por ignorancia, pero igual lo hacía con gozo porque creía que estaba sirviendo a Dios de Israel. Cuando Cristo lo llamó, que se le presentó camino a Damasco, él no se resistió a Cristo. Él le dijo, Cristo se le presenta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte cosas contra el Hijo. Saulo, ¿tú crees que me estás sirviendo? ¿Tú crees que estás sirviendo al reino? Pero es todo lo contrario, estás peleando en contra de su Señor. Y eso es algo muy duro, ¿ok? Porque uno nunca va a poder con el Señor. Ok, eso es imposible, o sea, es duro porque uno está peleando por ignorancia con el Dios que quiere servir. Y cosa dura era hacer eso para Pablo. Y él le dice, Señor, ¿quién eres? O sea, Pablo no se resiste cuando Jesús lo llama camino a Damasco. Y aquí podemos ver que estos hombres que acababan de conocer a Cristo, sí habían experimentado un milagro, pero los fariseos, los que Jesús llamó hijos del diablo, ¿cierto?, experimentaron muchos milagros de Jesús. O sea, vieron cómo Jesús sanó a un ciego, cómo escucharon que Jesús resucitó a Lázaro, y los hijos del diablo querían matar no solamente a Lázaro, sino también a Jesús, ¿verdad? Entonces, podemos ver que la cuestión no está en el milagro en sí. La cuestión es que cuando Jesús te llama, es un llamado que el ser humano no puede resistir. No es lo mismo cuando un predicador predica, cuando un hombre predica la palabra de Dios. Un hombre puede resistir al Espíritu Santo siempre que el Espíritu Santo se lo permita. Pero va a llegar un momento, hermanos, que
Jesús mismo va a agarrar a esa persona y la va a hacer entrar en el redil. ¿Ok? Porque contra el poder de nuestro Dios nadie puede, hermano. Si Él quiere hacer que alguien entre en el redil, Él lo llama y esa persona obedece. ¿Y obedece por qué? ¿Por qué es que escucha la voz de la persona? Ah, porque son ovejas de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Andrés y Pedro eran ovejas de Cristo. Por eso que cuando Cristo los llama, ellos vienen a Él. Y su llamado es irresistible. ¿Por qué? Porque ellos son sus ovejas. Una oveja, hermanos, no se resiste al llamado del pastor. Una oveja, si la oveja le pertenece a ese pastor, cuando el pastor llama, la oveja obedece. La oveja no se puede resistir al llamado de su pastor. Un llamado irresistible para el animal, para la oveja. Ahora, nosotros somos ovejas de Dios y ovejas de buen pastor de Cristo. Cuando Cristo llama a los suyos no se pueden resistir al llamado, porque somos ovejas de su prado. Y esto es lo que pasó con Pedro y Andrés. Porque fíjense bien, ok. Versículo 20. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Hermano, eso es muy difícil. Lo que ellos hicieron, si ellos no hubieran sido ovejas de Dios, predestinados por Dios delante de la fundación del mundo, ellos no hubieran hecho eso, hermano. Porque fíjense bien, ellos vivían de la pesca, era su medio para vivir. Y ellos, sin pensarlo, porque Jesús los llamó, los siguieron. Entonces, ¿por qué los siguieron? Bueno, porque eran ovejas del Padre. El Padre se las dio al Hijo. Y simplemente las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen. Para las ovejas, la voz de su pastor es irresistible. Ellas no se oponen a la voz de su pastor, ¿ok? Y esto lo podemos ver, como ellos dejaron todo y le siguieron. Y así pasa con cada uno de nosotros. Nosotros dejamos nuestro oficio y nos dedicamos al Señor. Algunos lo dejan tiempo completo, otros le dedican tiempo parcial, pero todos le servimos en la obra, ¿ok? Y pasando allí vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que le mandaban las redes y los llamó. Y ellos dejaron al instante la barca y a su padre y lo siguieron. Fíjense bien, había otros dos apóstoles ahí. Estaba estaba Jacobo y estaba Juan, el apóstol amado. ¿Ok? Y ellos, al igual que Pedro, trabajaban en la pesca, estaban en ese momento arreglando las redes, pero cuando ellos oyeron el llamado de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ellos le siguieron de inmediato. Mis ovejas, si son mis ovejas, a lo que escuchen mi voz, dice el Señor, ellas me van a seguir y yo iré delante de ellas. Gloria a Dios. Ellas me conocen mi voz y yo la conozco y la llamo por nombre. Dice el Señor a los apóstoles, a cada uno, a Juan, a Pedro, a Andrés, a Jacobo. A ellos los llamó por su nombre, porque él lo conocía, porque el Padre se lo había dado desde antes de la fundación del mundo. Y eran ovejas que el Padre le había dado al Hijo. Y el Hijo, a los que llama a sus ovejas, las ovejas oyen la voz del Hijo y le siguen. ¿Por qué? ¿Por qué los fariseos nunca siguieron a mi Señor Jesús? ¿Qué le digo a mi Señor Jesús?
Yo le preguntaba, dinos abiertamente si tú eres el Mesías y deja de atormentarnos. ¿Qué le dijo mi Señor Jesús? Yo se lo he dicho, pero ustedes no me escuchan. Y le dice, y no me escuchan porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, aquí tenemos cuatro apóstoles, sí, que no fue de casualidad que siguieron a Jesús. Jesús no fue a buscar a ellos porque Jesús sabía que ellos eran ovejas dadas a él por el Padre. Y Jesús sabía que al momento que ellos escucharan la voz de él, ellos lo iban a seguir. Así que tenemos aquí a cuatro apóstoles que siguieron a mi Señor Jesús. Las cuatro primeras ovejas del buen pastor, del pastor de nuestras almas. Gloria a Dios. Es un llamado irresistible para sus ovejas. Cuando el pastor llama, la oveja simplemente por naturaleza sigue la voz del pastor porque le conoce y él la conoce y la llama por nombre, ¿ok? Esto fue lo que pasó aquí con Andrés, con Pedro, con Jacobo y con Juan, ¿ok? Con esos cuatro. Y al instante le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Ok, luego de ese llamado, un llamado pastoral, ¿verdad?, a sus ovejas, él se dedicó a enseñar la palabra de Dios, a enseñar, a dar a conocer el evangelio, la buena nueva de salvación. Y lo hacía en las sinagogas, porque en las sinagogas era donde más se concentraban judíos. Y él lo hacía públicamente, enseñaba públicamente en la sinagoga acerca del reino de los cielos, acerca del evangelio. Él venía hablando de un reino y de un rey a que él conocía muy bien. Él venía hablando del reino de los cielos y venía dándonos a conocer a su rey, a su Padre que le envió. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a los que el Hijo los dé a conocer. Entonces, hermano, yo no puedo hablar, por lo menos, yo no puedo hablar. Por ejemplo, voy a un país extraño. Yo no puedo hablar de Rusia. Yo no puedo a ustedes, hermanos, hablar de Rusia y de cómo es el presidente Putin, por dar un ejemplo. Si yo no he ido nunca para el país de Rusia y yo nunca he tenido una conversación con Putin, yo no les puedo hablar a ustedes ni de Rusia ni de su presidente, porque hablaría un sinsentido, ¿ok? Hablaría cosas de las que no sé y cosas que no son ciertas, pero no la verdad. Pero si yo, por ejemplo, he vivido de mis 30 años, he vivido 18 en Rusia, yo les puedo a ustedes hablar a detalle acerca del país y del presidente que está en ese país. Bueno, mi Señor Jesús ha vivido desde la eternidad en el reino de Dios, ha estado desde la eternidad y estará hasta la eternidad en el trono de su Padre Celestial, y Él puede enseñarnos acerca de ese lugar. Él puede darnos a conocer de ese reino, porque de allí Él procede. El que viene de arriba es sobre todo, el que viene de arriba habla cosas celestiales, y es sobre todo los que estamos abajo, ¿verdad? Entonces Él puede darnos a conocer el reino de su Padre y más importante, Él puede darnos a conocer al Rey del reino, a Dios, porque solamente Él conoce al Padre y solamente Cristo conoce a Dios perfectamente, ¿ok?
porque Él le ha visto y Él sabe todo acerca del Padre Celestial. Así que Cristo es el más indicado para hablarnos del reino de Dios, para ser el embajador, para ser el pacificador, el que logra la paz o media de la paz entre Dios y los hombres. Cristo es el indicado para dar a conocer el reino del Padre a través de sí mismo, ¿ok? El Rey del reino, gloria a Dios. Entonces, bueno, tenemos aquí a Jesús que predicando el Evangelio, un Evangelio de arrepentimiento, un Evangelio de amor, un Evangelio de paz, un Evangelio de reconciliación, un Evangelio de vida, un Evangelio de verdad. Eso fue lo que vino a predicar, hermano. Ese es el Evangelio. El Evangelio es conocer a Dios a través de aquí. El Evangelio, hermanos y amigos, es la forma como Dios se ha dado a conocer. Miren, hermano, en honor a la verdad hay muchas religiones, o sea, muchas denominaciones, pero la religión nos salva. Es decir, a ver, no vamos a ser salvos por ser cristiano evangélico, ni mormones, ni testigos de Jehová. No, eso no es lo que lo que nos salva, porque las religiones son el camino que el hombre ha diseñado para agradar a Dios y conocerlo. Pero a Dios no se le puede conocer por medios humanos. A Dios se le conoce por el camino y los medios que Él ha establecido. A Dios se le conoce a través de su palabra y a través de su Hijo amado. A Dios no se le puede conocer por caminos ideados por hombres. Dios ha escogido que sea el Evangelio la forma que Él se da a conocer al mundo. Entonces, eso era lo que Cristo vino a hacer. Ese es el Evangelio del reino de los cielos. Cristo estaba aquí, estaba en la tierra, el Hijo de Dios viviente estaba en la tierra dando a conocer a su Padre Celestial y al reino que Él tiene. Él estaba manifestando al hombre lo que Dios quería del hombre. Él estaba manifestando al hombre el carácter de Dios y lo que el hombre tenía que hacer verdaderamente para acercarse a Dios, que era arrepentirse y apartarse de sus pecados y creer en Él por medio de la fe en Cristo Jesús para tener vida eterna. Ese es el Evangelio que estaba predicando Cristo. Un Evangelio de reconciliación, de amor, de misericordia, un Evangelio de paz, un Evangelio de arrepentimiento y fe. Gloria a Dios. Entonces, estamos claros que el Evangelio es la forma que Dios ha querido, se ha dado a conocer a los hombres, mientras que la religión es el camino que el hombre ha diseñado para conocer a Dios. Por eso es que solo el Evangelio salva, porque el Evangelio sí o sí te acerca al Dios que lo estableció, al Dios que lo diseñó para que tengamos comunión con Él y así tengamos vida eterna. En cambio, las estratagemas del hombre no te acercan nunca a Dios, sino más bien te alejan de Él. Bueno, hermano, Dios es bueno. Entonces seguimos aquí. Y dice, y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo, en el pueblo, ok. Dice Isaías 43, que Él llevó consigo nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Mi Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra según la carne, ¿verdad? Él dio muchas señales de que Él era el ungido de Dios. Él sanó leprosos, Él sanó ciegos, cosa que nunca nadie había hecho en Israel, ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento. Él sacó demonios con solamente decir sal, y los demonios salían espavoridos dando gritos. Él hizo todo esto, Él sanó como dice aquí, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, ¿okay?
Entonces, claro, él cumplió lo que las escrituras decían de él, él sanó a los ciegos, y a los leprosos, y a los paralíticos, y cualquier tipo de enfermedad, él la sanaba, y ellos quedaban completamente restaurados, y le daban gloria a Dios, porque nunca había visto en Israel cosas semejantes a esta. Y claro, Isaías nos dice que él llevó consigo todas nuestras enfermedades, que cargó con todos nuestros dolores. Y eso fue lo que hizo él cuando vino. Él sanó a todo que Dios le había dado a sanar. Él tuvo misericordia de los que nadie tenía misericordia, de los que todos tenían olvidado. Por ejemplo, él tuvo misericordia de una mujer que era inmunda, que tenía 12 años con flujo de sangre, una mujer despreciada por el pueblo, una mujer que nadie tenía en cuenta, una mujer que se tenía que haber apartado hasta de su familia carnal por su condición, pero él, lleno de misericordia y de gracia, la sanó. Él sanó un ciego, él sanaba a los leprosos, que nadie se acercaba a un leproso en esa época. Ni en ninguna época, porque la lepra era una enfermedad súper contagiosa. Y nadie se le iba a acercar a un leproso a poner a contagiar. Pero mi Señor Jesús sí, y no a uno, a 10 leprosos. Y lo sanó, y no para que él. Pero dice la escritura que nomás uno se devolvió a darle gracias. Increíble, ¿verdad? Entonces, él cargó con esas enfermedades del pueblo y llevó en sí esas enfermedades, ¿ok? Gloria a Dios. Entonces, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todo lo que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y atormentados y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos y los sanos. O sea, la fama de mi Señor Jesús se extendió a causa de los muchos milagros que hacía, de las muchas sanidades que él manifestaba, ¿verdad?, en el pueblo de Israel. Y por eso cada vez más le traían personas con diversas enfermedades, con diversos problemas, hasta endemoniados. Pero fíjense bien que la fama de mi Señor Jesús, dice la escritura aquí en este versículo, que se entendió. Pero si vemos en alguna parte de los evangelios, vamos a notar como mi Señor Jesús en ocasiones que hacía un milagro, él no quería que el milagro se difundiera y le decía a la persona: no digas nada, ve y presenta la ofrenda al sacerdote, por ejemplo. Esto lo hacía porque mi Señor Jesús, porque mi Señor Jesús no quería, digámoslo así, adelantar los tiempos del Padre. Mi Señor Jesús a veces quería pasar desapercibido, pero al contrario, cuando Él le decía a la gente: no vayas y no divulgues esto que acabo de hacer por ti, la gente más rápido iba y lo hacía, ¿ok? Pero mi Señor Jesús nunca quiso ser famoso, ni popular, ni llamar la atención. Es más, él se quería mantener siempre en bajo perfil, también para no llamar la atención de los hijos del diablo antes de tiempo, ¿ok? Y poder cumplir con toda la obra que el Padre le había dado a hacer, ¿ok? Los hijos del diablo son los fariseos, por si acaso no han escuchado de mis prédicas, ¿ok? Así le llamo yo, porque mi Señor Jesús le llamó a esos fariseos hijos del diablo. Claro, no a todos, porque digamos habían excepciones, como Nicodemo, que según la historia de la iglesia se salvó, pero bueno, mi Señor Jesús fue el que lo llamó así, ¿ok? Y como la fama de mi Señor Jesús se extendía, cada vez le traían más personas enfermas con diferentes tipos de condiciones, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y todas esas discapacidades, enfermedades y toda esa condición espiritual, él la sanaba, ¿ok?
Gloria a Dios, demostrando él que el reino de los cielos se había hecho cercano. Esa es otra de las pruebas que lo que mi Señor Jesús dice acerca del reino de su Padre, que se había hecho cercano, era cierto por ese tipo de milagro y por el poder de Dios que Jesús estaba exhibiendo públicamente, ¿ok? No cabía duda que el reino de los cielos se había acercado, ¿ok? Y cumpliendo la profecía del profeta Isaías también, donde dice: mi espíritu está sobre ti porque me has unido para dar vista a los ciegos, para liberar a los cautivos, para libertar a los oprimidos y para anunciar el año favorable del Señor a los pobres. Gloria a Dios, porque todo eso se cumplió. Amén y amén. Y por supuesto, todos los que iban a Jesús con diferentes tipos de problemas y discapacidades salían completamente sanos, porque el poder de Dios estaba en él, porque él era Dios encarnado y porque Dios hacía también las obras, ¿ok? Entonces no había duda de que verdaderamente el reino de los cielos se había hecho cercano, ¿ok? Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis y de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán. Y como pueden ver, gracias a todos los milagros portentosos, todos los milagros increíbles que mi Señor Jesús hacía en el nombre de su Dios, del Dios de Israel, y para la gloria de él, entonces mucha gente que le seguía a causa de los milagros, ¿ok? Ahora, hay algo, ya para terminar, hermano, hay algo malo en sí de seguir a mi Señor Jesús por causa de los milagros, que a veces las personas, porque el corazón del hombre es malo, ¿verdad?, siguen a mi Señor Jesús a causa del milagro, y cuando mi Señor Jesús le hace el milagro que ellos le piden, ¿verdad?, esa persona se aparta. Así es la gente de hoy, a veces va para la iglesia buscando un milagro, y como Dios es bueno y santo, se lo cumple, ¿verdad? Y estas personas se apartan de Dios, no lo siguen. Entonces hay que entender que, como yo dije varias veces en el Evangelio de Juan, si un milagro no te lleva a ver la naturaleza de Cristo, no te lleva a identificar a Cristo como tu Señor y Salvador, verdaderamente ese milagro no sirve para nada. Un milagro no es milagro si no te lleva a salvación. Porque, por ejemplo, yo le podía pedir, supongamos que yo no fuera hijo de Dios, que gloria a Dios que lo soy, y supongamos que Dios me hace el milagro de que yo camine bien, ¿verdad? Para los que no conocen, yo soy discapacitado, entonces yo camino bien, pero Dios me hace el milagro, yo le doy gracias a Dios, pero sigo mi vida sin Dios. Sigo mi vida haciendo lo malo, sigo mi vida sin buscar a Cristo. Ese milagro fue inútil, ¿ok? Porque igual con dos piernas buenas o malas va a ser lo mismo. Igual me voy a morir algún día, y cuando yo me muera voy a tener que darle cuenta a Dios, y allí es como voy a ver un problema. Entonces, si el milagro no te lleva a glorificar a Dios y a ver a Cristo como tu Señor y Salvador, ese milagro no estás viendo el milagro como lo tienes que ver. No estás contemplando a Cristo como lo tienes que contemplar. Te estás quedando corto de vista, y eso te puede traer muchos problemas y muchas cosas negativas. Entonces, bueno, gloria a Dios, porque quiero que entiendas que los milagros de Cristo eran para que la gente creyera que Cristo era el Señor. Era para que la gente creyera que Él era el Hijo de Dios. Era para que la gente creyera que Él era el Mesías que había de venir. No era simplemente para mejorar la calidad de vida de la persona momentáneamente, circunstancialmente, no. Porque igual Jesús podía sanar a alguien digamos, a un paralítico y lo para, ¿okay? Pero el paralítico se enferma de otra cosa y se muere. O sea, en sí, el milagro verdadero o el milagro
más importante detrás de un milagro físico sería el milagro espiritual, sería reconocer a Cristo como Señor y Salvador y reconocer que nos lo necesitamos de Él para salvarnos. Ese sería el milagro más grande tras un milagro, si me puedo dar a entender. Entonces, bueno, a raíz de los milagros, a mi Señor Jesús lo seguía mucha gente, pero como les digo, hermanos, mucha gente sigue a Cristo por razones equivocadas, y aunque Cristo le puede hacer un milagro más que otro a esa persona, no hay salvación y vida eterna, y bueno, igual perecen, ¿ok? Entonces, bueno, amigos, esta fue la predicación de hoy. Espero que sea de mucha bendición. Como podemos ver, hermanos y amigos, otra vez se cumple la profecía dicha por el profeta Isaías, que fue el profeta que más citó o más habló acerca del Mesías que había de venir. Y otra vez se cumple Isaías 9, ¿ok? Gloria a Dios. Y bueno, hermano, gloria a Dios por su palabra. Espero que les sea de mucha bendición para su vida espiritual. Espero que crean en Cristo, no por el milagro en sí, sino por quién es Él, sino por quién representa, y sino por lo más valioso que nos puede dar, que no es una sanidad corporal, sino la vida eterna con nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, vimos aquí al pastor de las ovejas llamando a sus ovejas, y estas, sin dudarlo, sin resistirlo, vienen a Él porque son sus ovejas. Bueno, hermano, gloria a Dios por esta palabra. Que la gracia y la misericordia del Señor, que la paz de Dios, y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre toda la iglesia del Dios viviente. Dios te bendiga, iglesia del Dios viviente. Dios te guarde. Amén y amén.